La tesis del hombre gris. El despertar que duele. No todos los despertares traen luz. Algunos solo te enseñan a ver en la oscuridad. Del hombre gris. Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Hay despertares que no se celebran. No llegan con paz, ni con revelaciones brillantes, ni con la serenidad de los libros que prometen equilibrio. Hay despertares que duelen, porque arrancan de raíz todo lo que alguna vez dimos por cierto. El hombre gris lo entendió cuando el entusiasmo se apagó, cuando la fuerza que antes derribaba muros se volvió un recuerdo, y cada amanecer parecía un eco de lo que ya no era. Durante años había creído que el crecimiento espiritual traía claridad, propósito, paz, pero nadie le advirtió que ver de verdad también puede desarmarte todo lo que lo había motivado, el deseo, el impulso, el futuro. Empezó a disolverse sin aviso, como si una marea interna se llevara consigo cada estructura que antes lo hacía sentir alguien, y ahí comprendió que el verdadero colapso no ocurre afuera, sino dentro, en ese instante en que la mente deja de sostener la farsa y el alma queda desnuda frente a su propio reflejo. El vacío se presentó sin golpes ni gritos. Llegó con el rostro del cansancio. Un cansancio antiguo, de siglos acumulados, de vidas vividas sin atención. Al principio, trató de resistirse. Leer más, meditar más, pensar más. Pero nada alcanzaba, porque lo que estaba ocurriendo no era falta de motivación, era el fin de un sistema interno. Creí que despertar era iluminarme, diría después, pero fue ver mi oscuridad con una claridad que dolía. El silencio se volvió pesado. Los días, repetitivos. Las risas ajenas sonaban falsas, las conversaciones cotidianas, vacías. Todo lo que antes parecía tener sentido se le caía de las manos como arena. Y entonces llegó la caída. Lenta, pero inevitable. Una depresión que no era solo emocional. Era existencial. El mundo se le reveló sin maquillaje, y lo que vio no le gustó. Las mentiras, las máscaras, la indiferencia, la repetición inconsciente de millones de seres dormidos, repitiendo gestos que él mismo había repetido durante años. Y en ese espejo colectivo, reconoció la raíz de su propio adormecimiento. El dolor no provenía de la afuera, nacía de darse cuenta de cuánto había vivido sin realmente vivir, de cuántas veces había obedecido sin entender, de cuántas verdades había comprado sin mirar el precio. Despertar no fue ver más, dice el hombre gris. Fue dejar de mentirme, aunque la verdad me partiera al medio. Ese despertar no trajo luz, trajo lucidez. Y la lucidez, cuando llega, no abraza, quema. Quema las ilusiones, las certezas, las falsas esperanzas. Y cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, llega el vacío. Un vacío tan profundo que hasta la fe desaparece. Durante un tiempo, pensó que se estaba perdiendo, que todo lo que había construido, su identidad, su historia, su voz, se desintegraba en el aire. Y tenía razón, se estaba desintegrando, pero no para morir, sino para nacer de otra forma. Cuando el velo se corre, murmura, no se ve el cielo, se ve la herida. Y solo quien se atreve a mirarla sin huir, puede empezar a sanar. Ese fue su punto de inflexión. Entender que el vacío no es castigo, sino el terreno donde lo falso deja de tener raíces. Y que el verdadero despertar no consiste en ver más, sino en ver sin adornos. El vacío no llegó para destruirlo, llegó para mostrarle todo lo que había construido sobre arena. Durante años, el hombre gris había intentado llenar los huecos con esfuerzo, con fe, con acción, con ideas. Pero cada intento por escapar solo lo hundía más, hasta que entendió que el vacío no se vence, se atraviesa. Al principio, era insoportable. Esa sensación de estar vivo, pero sin propósito, de ver, pero sin esperanza. Nada motivaba, nada tenía gusto. El mundo seguía girando, pero él ya no giraba con él. Y entonces, cuando la mente buscó un sentido y no lo encontró, cuando ni la espiritualidad ni la ciencia pudieron explicar lo que sentía, decidió hacer lo más difícil. No hacer nada, no pensar, no huir, no tapar. Solo quedarse ahí, observando la nada que lo habitaba. Fue un acto de rendición sin derrota, porque cuando ya no queda a quién culpar, ni a qué aferrarse, lo único que queda es uno mismo. Y ahí, en esa desnudez interior, empezó el verdadero despertar. Lo más difícil no fue caer, dijo, sino aceptar que ya no había dónde caer. El vacío le habló sin palabras. Le mostró su propio reflejo, no el que había aprendido a mostrar, sino el que había ocultado para sobrevivir.
La sombra, el ego, el miedo, la culpa, la violencia. Todo lo que negaba de sí mismo, apareció una vez más, pero sin disfraz. Y el hombre gris entendió que el abismo no estaba afuera, sino adentro. Que la oscuridad no lo perseguía, lo esperaba. Durante mucho tiempo, había confundido despertar con elevarse. Ahora comprendía que despertar también era descender. Bajar al fondo, mirar la raíz, escuchar el dolor. Porque la verdad no habita en las alturas. Está enterrada bajo las capas de lo que no queremos sentir. Y fue ahí, entre lágrimas y silencio, donde encontró algo que no esperaba. Una calma sin razón. Una serenidad que no dependía de resultados ni de explicaciones. No era alegría, ni esperanza. Era presencia, la aceptación completa de no saber. Cuando la fe se va, pensó, queda la experiencia pura. No necesito creer que hay un camino, lo estoy caminando. Empezó a reconocer la trampa del falso despertar. Esas promesas de amor, luz y vibraciones elevadas, que muchos repiten sin haber atravesado la oscuridad. Y comprendió que toda luz que no pasa por la sombra, es ilusión. El verdadero despertar, lo entendió tarde, no te hace sentir especial, te hace invisible. Te saca del ruido, te vuelve testigo de la vida en su crudeza y su belleza, sin etiquetas, sin adornos. La gente lo veía diferente. Algunos decían que se había vuelto frío, otros, loco. Pero él sabía que simplemente había dejado de mentirse. Y cuando uno deja de mentirse, empieza a ser peligroso para los que aún duermen. Ver la verdad, escribió una noche, es quedarse solo, pero acompañado por la conciencia. Entonces dejó que la soledad hiciera su trabajo. No buscó volver a ser el de antes, porque entendió que el de antes ya no existía. Y en lugar de llenar el vacío, aprendió a escucharlo. Descubrió que dentro del silencio, vivía una inteligencia que no venía del pensamiento, sino del alma. Fue ahí cuando comprendió que el despertar no duele por lo que muestra, sino por lo que se lleva. Se lleva la ilusión de control, el deseo de pertenecer, la necesidad de ser entendido. Y en ese despojo, lo deja libre. No hay un amanecer espectacular después del abismo. No hay ángeles, ni luces, ni coros de bienvenida. Solo un silencio distinto, uno que ya no pesa. El hombre gris comenzó a notar pequeños gestos que antes pasaban inadvertidos. El movimiento de una hoja con el viento, la respiración pausada de sus gatos, la textura del aire antes de la lluvia. Nada extraordinario, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Ya no buscaba volver a ser quien fue, porque entendió que ese era el error. El que despierta no regresa, se transforma. Ya no tengo ganas de correr detrás de nada, se dijo. Y eso, que antes me asustaba, hoy se siente como libertad. Aprendió que el vacío no se llena, se integra, y que vivir con él no significa resignación, sino aceptación. Porque cuando uno deja de buscar sentido, el sentido aparece solo, en los lugares más simples. Las conversaciones con los demás ya no le exigían esfuerzo. No necesitaba demostrar, ni convencer, ni encajar. Podía escuchar sin querer corregir, observar sin intervenir. Y aunque seguía sintiendo la distancia entre su mundo y el de los demás, ya no dolía. Era solo una diferencia de tiempos, de niveles de atención, de conciencia. A veces, en los días más grises, la vieja tristeza regresaba como una sombra conocida. Pero en vez de luchar, la dejaba pasar. Sabía que la sombra solo necesitaba ser vista. Y así, poco a poco, el vacío se convirtió en un acompañante silencioso, una especie de brújula interna que le recordaba cuando se estaba desviando del presente. El dolor fue mi maestro, escribió, pero el silencio fue el que me graduó. Comprendió que la mente no se apaga, se calma cuando deja de ser el único instrumento. Y que la verdadera espiritualidad no es un estado superior, sino una forma honesta de habitar la realidad. El hombre gris ya no esperaba milagros. Sabía que la vida seguiría siendo imperfecta, y que en su imperfección estaba la enseñanza. A veces pensaba que el mundo estaba perdido, que la inconsciencia colectiva no tenía fin, pero entonces se miraba a sí mismo y recordaba que también fue parte de esa inconsciencia. Y desde esa humildad, podía mirar a los demás con compasión y no con juicio. Descubrió que la verdadera madurez espiritual no está en creer que se ha despertado, sino en aceptar que nunca se despierta del todo. Cada día, un velo se levanta. Cada día, otro se cae. Y entre ambos movimientos, la vida sigue. Despertar no me hizo mejor, dice el hombre gris, me hizo más real. Y en un mundo de apariencias, eso ya es mucho. A veces, cuando siente que el silencio lo envuelve demasiado, vuelve a escribir.
no para enseñar, sino para recordar, porque sabe que si deja de expresarse, el ruido del mundo puede volver a entrar. Y escribir, hablar, crear, pensar, ya no es una búsqueda, es un modo de respirar. Ahora entiende que el despertar que duele, es el que deja cicatriz, y que las cicatrices son mapas de regreso al alma. Cada una cuenta una historia, y todas juntas forman la piel de la conciencia. No sé si estoy despierto o dormido, confiesa, pero si esto es un sueño, es el más lúcido de todos. El hombre gris camina sin apuro, sabe que el vacío no se va, solo se acomoda, y mientras el mundo sigue soñando sus distracciones, él prefiere vivir despierto, aunque duela. Reflexión final. El precio de ver. El despertar no es un logro, es una pérdida, y solo cuando uno lo acepta, entiende que perder también puede ser una forma de ganar. El hombre gris lo comprendió mirando hacia atrás, no con orgullo ni con culpa, sino con gratitud. Porque cada derrumbe lo obligó a soltar, y cada silencio le enseñó a escuchar. El dolor fue mi maestro, pensó. Pero el silencio me graduó. Ya no necesitaba buscar verdades absolutas, porque había entendido que ninguna puede sostenerse por mucho tiempo. Las creencias cambian, las experiencias maduran, y la conciencia, cuando se abre, ya no puede cerrarse. No estoy resignado, escribió en una hoja arrugada. Solo veo con claridad qué quiero aceptar y qué no. No había paz permanente, ni felicidad constante, pero había algo mejor. Coherencia. Y esa coherencia era su abrigo en los días fríos. Ahora sabía que el vacío no se llena con respuestas, sino con presencia. Que la fe más pura no es creer sin ver, sino confiar incluso cuando no hay explicación. Y que la verdadera madurez es aprender a sostener el no saber sin huir de él. El hombre gris mira al cielo sin esperar señales. Ya no le pide nada a la vida, solo la oportunidad de seguir mirándola con ojos nuevos. Y cuando siente que la mente vuelve a reclamar certezas, se repite en voz baja, como un mantra que le recuerda su lugar en el tiempo. Todo tiene su tiempo de maduración, incluso el alma. Sabe que el despertar no termina, que el dolor vuelve, pero distinto, que la sombra acompaña, pero ya no domina, que la duda es parte del equilibrio, y que la calma no se busca, se cultiva. Despertar no fue ver más, dice, con una serenidad que no conocía. Fue dejar de mentirme, aunque la verdad doliera más que la mentira. Y con esa frase se levanta, sin apuro, sin destino. Camina entre los dormidos, sin querer despertarlos, porque entendió que cada alma tiene su ritmo, y que incluso el error tiene su propio sentido. El hombre gris ya no quiere ser ejemplo, ni guía, ni símbolo. Solo testigo del dolor que lo transformó, de la nada que lo vació, y del silencio que lo volvió a llenar. Y mientras camina, una frase suya vuelve, suave, como si el viento la trajera desde otro capítulo de su vida. Todo lo que dolió me estaba preparando para esto. Gracias por haber llegado hasta acá, por escuchar, por detenerte unos minutos en medio del ruido del mundo, por dejarte sentir lo que a veces no queremos mirar. Si este capítulo resonó en vos, no lo tomes como una verdad ni como un consejo. Tómatelo como un espejo. Quizás lo que duele no sea el despertar, sino todo lo que creíamos que éramos antes de hacerlo. El hombre gris no pide que lo sigan, solo invita a pensar, a observar sin juicio, a entender que la luz no llega sin pasar por la oscuridad. Y que cada uno tiene su propio ritmo para recordar quién es, aunque ese ritmo a veces se confunda con el silencio. Si este contenido te acompaña o te hace reflexionar, te invito a dejar tu apoyo con un like o un comentario, no como un gesto automático, sino como un símbolo de que hay otros caminando el mismo camino, intentando, como vos y como yo, mantener la coherencia entre lo que sienten y lo que hacen. Gracias por seguir siendo parte de esta búsqueda, por elegir escuchar algo que no grita, por mirar sin filtros. Nos encontramos en el próximo capítulo, porque como decimos siempre en la tesis del hombre gris, despertar no es llegar a un lugar nuevo, es volver al mismo lugar, pero con otros ojos.